Buenas tardes, Carlos Guillermo Senra, mi nombre, realizando un informe sobre la situación de público conocimiento mundial como corresponsal del canal TLV1 de Buenos Aires en España. Nos encontramos en la comunidad de Valencia, uno de los supuestos principales focos de expansión de esta llamada y declarada pandemia, y en uno de los 3 países aparentemente más afectados por esta cuestión en todo el ancho del globo. Queremos destacar que todo el juego de posibilidades de categorizar esta llamada pandemia hacen que esté muy lejos de cualquier primer premio en ninguna de estas categorías. Como siniestro, como hecho fulminante, destructivo, sorpresivo, que tome a todo el mundo con las defensas bajas, por lejos estuvo el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Un terremoto inmediatamente continuado por un tsunami y luego por un devastador incendio. Destruyó literalmente la ciudad de Lisboa y sus alrededores y alrededor de media parte de Portugal. A la vez, ese hecho fue el que dio nacimiento a la experiencia de la colaboración humanitaria internacional. En otro orden, queriendo categorizar esto como catástrofe sanitaria y mundial encima, vemos que por lejos estuvo algo absolutamente documentado como un hecho real, que fue la terrible epidemia de peste negra ocurrida en Europa entre 1348 y 1350, por la cual medio continente europeo quedó vacío, murió media Europa. Muy lejos en ese orden también de un primer puesto. Y en cuanto a una puesta en escena, vemos que también, si esto es una puesta en escena, es una puesta en escena de cuarta, de última o de décima, que son modos de hablar típicamente porteños, al menos en algún momento lo fueron. Porque, por ejemplo, en el siglo XIX tuvimos una fantástica puesta en escena por parte de la inteligencia inglesa, que por ver frustrados sus intentos de conquistar militarmente América, consiguió que en pocos años medio continente americano se subleve contra la corona española. Puro trabajo de insidia, de infiltración, de subversión en el más profundo de los sentidos. Muy lejos entonces esto como puesta en escena también, ni hablar de la terrible puesta en escena que vivió la humanidad en el siglo XX, por la cual un ejército internacional, el más grande que jamás se haya reunido, quizás jamás vuelva a reunirse, en semejante proporción, realizó una guerra mundial contra países europeos, invadió Europa, causó millones de muertos. ¿En favor de qué? A partir de haber convencido a la humanidad que había un demonio y que ese demonio pretendía subyugarlos a todos, cuando en realidad esa gran puesta en escena logró lo que, en definitiva, y tras bambalinas se había propuesto, que era proteger al sistema financiero y bancario internacional. Entonces también esta aparente pandemia está muy lejos como puesta en escena. Es una puesta en escena de 4 centavos, para lo cual solamente hizo falta teledirigir a la gente aprovechando su base reactiva. Perón hablaba del hombre insectificado y lamentablemente tenemos que reconocer que estamos ante una sociedad de mayormente insectos emocionales manipulados por mentiras. Vemos casos de gente que entra en pánico y que si uno pretende explicarle qué es lo que realmente está pasando, esas personas sienten que uno las está queriendo asesinar. Se defienden realmente de un ataque, de un intento de asesinato ante querer que se tranquilicen y entiendan y vean
con ojos un poco más inteligentes de qué manera están siendo manipulados. Entonces, nuevamente, ni siquiera como puesta en escena esto tiene la más mínima calificación. Sí debemos felicitar y reconocer el poder de influencia mundial que tiene la prensa, de su gestión, que obviamente va preparando antes el terreno su gran colaborador, que es el cine, que es la televisión, que son los medios en general, los articulistas, ensayistas y pseudo periodistas, que van anticipando este tipo de cosas a través de análisis también insidiosos, como habíamos calificado de esa manera la cuestión anterior por parte de Inglaterra en el juego internacional del siglo XIX. ¿Existe algún tipo de enfermedad o también eso es una puesta en escena? No, evidentemente existe. ¿Y por qué lo podemos certificar? Porque tenemos referencias directas de algunas situaciones preocupantes y de colapso sanitario en algunos focos puntuales, pero también tenemos testimonios y referencias directas de muchos hospitales de España que no sufren de ningún tipo de colapso sanitario ni de ninguna otra clase. Otra cosa que nos confirma que esto no tiene la validez que se le publicita es la poca falta de movilización de ayuda, tanto interna como internacional. Hablamos de que en un evento del siglo XVII comenzó la ayuda internacional humanitaria y ahora nos encontramos en el siglo XXI con una velocidad y una tecnología tanto de producción como de comunicación como de transporte que convertiría cualquier necesidad de ayuda interna dentro de un país o internacional en algo de resolución absolutamente inmediata. Y lo único que escuchamos al respecto es de cierta unión colaborativa entre Rusia e Italia en los últimos días. Entonces, lamentamos que haya contagiados, lamentamos que haya muertos, lamentamos que pueda haber gente con una preocupación y un sufrimiento genuino, pero esto no resiste el menor análisis en cuanto a qué es lo que es y que es una terrible puesta en escena y lamentablemente digitada con un esfuerzo increíblemente mínimo. ¿Qué estamos viendo en cuanto a la parte del material generado por comunicadores y educadores lúcidos? Mucha pérdida de tiempo en cuanto a buscar resolver aquel problema del huevo, la gallina el huevo. Si esto es un virus de laboratorio, si Estados Unidos se lo plantó a China, si China a Estados Unidos, si la naturaleza se lo plantó al mundo, vemos que no tiene ningún sentido perder el tiempo en ese tipo de análisis, sino en el entender el juego de posibilidades que están tejiendo por detrás de esta pantalla y en prepararnos para lo que pueda venir en cuanto a una nueva situación inédita mundial por el lado de reglas económicas, militares, políticas y hasta también geográficas. Creemos que este ha sido un análisis suficiente para un breve reporte y nuevamente un gran saludo para TLB1 y todo su público desde España y desde la Comunidad de Valencia.